Bueno, Moni, ¿cómo estás? Hoy estoy de rosado, ¿y tú? De aguamarín, Eso me encanta. ¿Y tu corazón cómo está? ¿De qué color está hoy tu corazón? descansadito. ¿Seguro? Ujú. ¿Sí? ¿Y tú? Si estás Yo, preguntando. mi corazón está... ¿Mi corazón de qué color está hoy? ¿De qué color está tu corazón, eh? El mío está descansado. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y el tuyo? De color también descansado. Dios los bendiga. Un día maravilloso para ustedes. Hoy sábado precioso. Hoy sábado de nuestra Madre María. Hermoso. Entonces, que la palabra de hoy sea viva y eficaz y que sea más cortante que espada doble filo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, Amén. amén, amén. Papito Dios, gracias por este nuevo amanecer, una nueva oportunidad de crecer en tu amor, Padre Santo del cielo. Gracias por todos los días que tú nos das, porque es una forma de llegar a las personas, a nuestros seres queridos, empezar a morir a nosotros mismos. Hoy danos la palabra viva para eso, para morir y poder llegar a comprender el significado de la cruz y llegar a ese lugar santísimo que es tu presencia viva en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia y por ese regalo que nos das hoy sábado de nuestra Madre María. Gracias, Padre Santo, porque es una flor hermosa que nos diste de tu jardín celestial, que nos diste para formarnos, para guiarnos, para llevarnos a conocer cada vez más tus verdades desde la gracia que es la presencia del Espíritu Santo en ella. Gracias, Padre Santo, y que esta palabra sea viva y eficaz y más cortante, como decía, de espada de doble filo, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Háblanos hoy con voz de trueno para poder cada vez más morir a nosotros mismos. Amén, amén y amén. Moni. La palabra de día es del Evangelio del día de hoy está en Lucas 9, 43, 45, que dice lo siguiente. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos, oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues Dios no les había permitido entenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué te dice el Evangelio del día de hoy? Me ponen los más difíciles a mí, ¿no? Ya me di cuenta. Ya te dio estornudadera. Eso está muy bien. Bueno, la palabra de Dios es bien interesante hoy porque nos está hablando, primero resaltando el valor de nuestro Padre Dios, resaltando que todos quedaban admirados de las proezas del Señor. Pero de igual manera que Él ve que realmente las personas se admiran, no quiere decir que los va a dejar con esa admiración, sino que les empieza a mostrar lo que va a pasar allí a futuro, ¿sí? Porque dice, tengo que morir. Nosotros en este momento sí lo creemos, en este momento nosotros realmente sí porque ya lo sabemos que Él murió por nosotros en la cruz. Pero mira lo interesante, Moni, muchos todavía seguimos patinando sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, igual que la vida después de la muerte. O sea, no hay muchos que todavía no siguen creyendo sobre eso. Y realmente no nos damos cuenta que Él dio la vida por mí, que Él tiene que morir, que Él muere por ti y por mí. Y esa muerte no se comprende, o sea, no se entiende. ¿Cómo así que tengo que morir? ¿Cómo así que tengo que morir? ¿Sí? Cuando realmente, ¿cómo así que tienes que morir? ¿Cómo así la muerte en ti? Y es que no lo entiendo. ¿Que tienes que morir para que yo tenga que vivir? ¿Cómo así que que tú eres el pan vivo bajado del cielo, que tú te conviertes en cuerpo y sangre? ¿Cómo así? O sea, los judíos en ese momento no entendían lo que el Señor decía con respecto a la muerte. Tengo que morir. Si no entendían lo que significaba morir. Y eso nosotros lo hablamos en uno de los de una de las charlas de nuestras asambleas con respecto al valor de la cruz, al valor de la muerte, porque si no reconocemos que Jesús, dice Pablo, que Jesús dio la vida por mí en la cruz, y no creemos que Él resucitó, no somos salvos. Si quieres ser salvo, dice la palabra, reconoce la muerte de mi Jesús y reconoce que Él resucitó, ¿sí? Y al resucitar es que vana sería nuestra fe si no vemos que mi Jesús resucitó. O sea que para resucitar debe haber muerto.
¿sí? Y la muerte, la importancia de la muerte, y mi Jesús tenga que decir eso. Perfectamente se pudo haber quedado callada. ¿Por qué cuenta de la muerte? Ayer también nos habló de la muerte. Y Él nos dijo también en el pasaje de ayer que Él tenía que morir, que Él tenía que morir, que Él tenía que al morir realmente nosotros íbamos a vivir. Entonces me parece súper interesante eso, Moni. Sí, es cierto, Rafa, lo que tú estás diciendo es bastante interesante y de verdad van a nuestra fe si nosotros no creemos en la resurrección. Si solamente pensamos que Jesús iba a morir, pero entonces en este pasaje, o sea, yo quedo maravillada también, Rafa, en que, o sea, todos nosotros nos encanta ver cosas sobrenaturales, cosas maravillosas, o sea, uno dice, wow, qué maravilla, qué grandeza, y uno dice, y uno espera que esa persona que está siendo utilizada por algún milagro o alguna situación, pues uno espera que esa sea eterna, ¿no? Que nunca se nos vaya, que nunca se vaya a perder esa situación y entonces se da una situación milagrosa y toda la gente quiere estar allí, o sea, vienen las grandes romerías, las grandes peregrinaciones, o sea, una situación bien interesante de uno querer buscar esto, pero entonces nuestro Señor Jesucristo ya empieza a informar en ese momento de que Él va a ser entregado. ¿Cómo así? Pero si todo el mundo lo quiere, si el mundo le está buscando para que les haga milagros, ¿y quién se va a querer que lo maten si está haciendo cosas maravillosas? O sea, de verdad que uno a veces cree, o sea, en el caso de los que somos creyentes, uno espera que esas situaciones no se acaben pronto, pero Jesús empieza a decirlo, o sea, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres, o sea, y va a morir. O sea, de verdad que uno le cabe en la cabeza a uno. O sea, uno dice, ¿cómo van a matar a una persona tan buena? O sea, debe estar equivocado, o sea, eso no es lógico. Pero esas situaciones que el Señor anuncia y que a veces nosotros encontramos a través de la palabra de Dios, no se nos revelan hasta que Dios quiera. O sea, Él no muestra las verdades hasta que Dios quiera. O sea, hasta cuando sabe que es el tiempo justo. O sea, por eso es que a veces tú estás estudiando la palabra y no la entiendes. Y entonces quieres torturarte, quieres martirizarte, como que, ay, no, es que yo soy, el problema es ese. Ay, no, es que yo no soy inteligente, es que yo no entiendo, es que yo, a mí me quedan muy grandes esas cosas. No, no es eso. No eres tú. Es que Dios no lo hace hasta que tú no estés preparado. A veces uno con dos, tres lecturas o varios días estando allí en este pasaje, el Señor da la posibilidad de que ya por fin lo entiendas. Es el Señor el que permite eso. O sea, en ese proceso que tú no entiendes cosas, si tú sigues trabajando tu corazón, si tú sigues sanando heridas, tú estás despejando tu mente a muchas cosas que las tinieblas las tiene oscurecidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor lo que quiere es que tú te esfuerces no en entender el pasaje como tal, sino realmente que te esfuerces en sanar lo que está afectando, que el Señor no pueda revelarte las cosas. Es necesario que sigas trabajando, o sea, diariamente nosotros, si nosotros fuimos a un retiro, si nosotros fuimos a alguna situación así, la idea es que tú vayas o sea, después de ese retiro, tú sigas trabajando diario para seguir limpiando tu mente y que Dios te revele las cosas. Ahí es donde tú puedes entender claramente que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres y va a ser muerto, pero va a resucitar, ¿cierto? Si no es así, es como, o sea, es como complicado. Entonces te está diciendo el Hijo del Hombre, tú eres hijo de los hombres y tú vas a ser entregado a los hombres, entonces vienen los problemas grandes y hasta que tú no mueras, porque te van a torturar, porque te van a decir, es que usted no sirve, es que usted no vale, usted no sabe cocinar, usted no sabe nada. O sea, te van a decir mil cosas y el día que tú mueras, ese día, o sea, mueras a ti, a tu orgullo, a que tú tienes la razón, ese día lo más seguro es que vas a entender que el Señor te va a hacer resucitar y te va a hacer resucitar en gloria. Sí, el concepto de muerte es bien interesante. Aquí lo estaban plenamente especificando. Y fíjate, Moni, que los judíos ni los discípulos no lo entendían. ¿Sabes quién lo entendió? Simeón. Pero porque le fue revelado. Y sin haber vuelto a ver morir a mi Jesús. Le fue revelado.
una espada atravesará tu corazón. Y será todo lo que le dijo el anciano Simeón, ¿sí? O sea, esa profecía que le dijo a mi madre María fue muy fuerte. Y habla de la muerte. Y los discípulos no, incluso murió y ni siquiera estaban todavía convencidos, estaban perplejos, quedaron como con los ojos como platos, porque no entendían el concepto de muerte. Eso es un privilegio que nosotros lo entendamos. Es un privilegio que ahora en nuestros tiempos podamos ver que Él sí murió por mí, y el revelarse esa muerte en la cruz, revelar la muerte de Él, tenemos que pedirle al Señor que por favor nos dé esa revelación. Porque una cosa es conocer y otra cosa es comprender. O sea, tener la revelación de la muerte. Porque necesariamente nosotros nos da mucho miedo la muerte, mucho miedo nos da. O sea, por eso es que nos apegamos tanto a las personas. Él estaba preparando el camino. Curiosamente, cuando hemos hablado de autismo y hemos estudiado sobre el autismo, nos hemos dado cuenta que a los niños que tienen ese autismo limítrofe, se les debe dar con anticipación las cosas y se les debe informar las cosas para que ellos puedan entenderla y no puedan de pronto entrar en conflicto porque su mente procesa las cosas de una manera diferente. Entonces, eso lo hemos comprendido, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús viene diciéndoles, tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir, y no lo comprenden. Incluso Pedro, mira lo de Pedro, ¿sí? Cuando llega, él dice, está hablándoles otra vez, tengo que morir. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, no, ¿cómo se Vámonos, le ocurre? escóndete, Vámonos, vuélate. escóndete, vuélate de aquí, ¿para qué te vas a dejar matar? Si te das cuenta el sentido común, o sea, el pensamiento humano, cómo va de distante al pensamiento espiritual. Y en mi Jesús, sí, en ese momento, aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí porque yo tengo que cumplir la voluntad del Padre y tengo que realmente morir, pero no lo entendían, ¿sí? Lo que es morir, y aún así créanme, que todavía no lo entendemos, porque no tenemos esa revelación. Por eso es tan importante pedirle a mi papá Dios que nos revele por qué mi Jesús tuvo que morir por mí. Una cosa, acuérdate que es comprender y otra cosa es conocer. Tenemos que comprender porque la comprensión genera transformación y el conocimiento solamente genera problemas. Y eso, cuando digo esa frase, quiere decir que Jesús, a través del Espíritu Santo, por eso mi mamita María es nuestra maestra, ella nos lleva a besar las llagas de mi Señor para entender el concepto de muerte. Porque cuando entendemos muerte, nosotros vamos a morir. Vamos a morir a nuestros egos, como tú decías. Vamos a morir a esas personas que se nos vuelven tóxicas en la vida. Vamos a morir a esos ambientes tóxicos que uno se vuelve hasta dependiente de esos ambientes tóxicos, Moni. Uno se vuelve, es como si uno fuera ¿cómo llaman a esas personas que les gusta sufrir? Los masoquistas. Me encanta sufrir, ¿sí? No, y me quejo por todo ese esposo que tengo, esos hijos que tengo, ese país que vive, ese gobernador, ese presidente. Siempre nos quedamos por todo porque no hemos aprendido a morir. En la medida que nosotros aprendamos a morir, vamos realmente a vivir, a resucitar, como bien dice esa canción, que hay que morir para vivir. Sí, tú lo que acabas de decir es bastante importante. Si no entendemos la revelación de la cruz, si no entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo hizo ese proceso de morir, lo podíamos ver perfectamente en esa charla del jueves, no vamos a entender cómo es que nosotros debemos morir. Nosotros tenemos que aprender a morir a todas las cosas del mundo. Si nosotros aprendemos a morir todas las cosas del mundo, de verdad vamos a resucitar en gloria. ¿Por qué? Porque es que ya no vamos a vivir de la carne, vamos a vivir del espíritu, y el Señor está esperando es que nosotros moramos a la carne, porque todos los actos, todos los pensamientos, todo lo que estamos realizando, si no hemos muerto, lo estamos haciendo en la carne, y la carne de nada aprovecha, lo dice la palabra. La carne de nada aprovecha. Entonces necesitamos realmente morir a la carne para que podamos vivir en el Espíritu de Dios. Jesús murió a la carne. Lo mostró físicamente, haga de cuenta, nos hizo, como decimos aquí en Colombia, le explico con plastilina. Esta es una expresión muy Y dura. lo dice Mónica, no es en Colombia, aquí de pronto ella. No, aquí en Colombia lo decimos. Entonces se dice, lo explico con plastilina. La situación es que el Señor no lo hizo en plastilina, lo hizo en carne y hueso, o sea, en su propia vida. Nos mostró cómo era el proceso de morir.
Pero morir a la carne, yo renuncio a todo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, es que así se hacen las cosas, es que está la tradición, y dejar todas esas cosas que nos enseñaron simplemente por tradición, y realmente darnos la oportunidad de aprender las cosas, a hacerlas por el Espíritu. Pero para eso yo tengo que decir, sí, Señor. O sea, no soy yo, no es mi conocimiento, no es mi orgullo, no es mi altivez, no es lo que yo creo, lo que yo considero, no es mi voluntad, Señor, sino que yo quiero que seas tú. Y si yo quiero que seas tú, Señor, definitivamente renuncio, muero a esto. Pero no es solamente una oración simplemente de boca para afuera, no, es una oración que desde tu corazón, desde tus entrañas salga. Y si es una oración que de verdad sale de tu corazón y de tus entrañas, te va a doler. Porque Rafa lo dijo inicialmente, tenemos muerte, tenemos miedo a la muerte. O sea que la muerte nos duele. Si la muerte nos duele, pues esa oración debe doler. Debe doler porque tú estás muriendo a lo que tú eres, y te vas a reconocer en lo mínimo para que el Señor pueda usarte. Mientras tú tengas tu corazón lleno de tus orgullos, de tus vanidades, de tus conocimientos y todo eso, el Señor no puede ocupar tu templo. Tienes que morir a ti para que el Señor pueda ocupar tu templo a través del Espíritu Santo, y ahí sí viva Él en ti. Y tú puedas hacer lo que el Señor espera, o sea, resucitar en una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y morir, o sea, es tan importante porque no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Siempre andamos viviendo en función de la muerte, y por eso es que se tiene miedo, porque cuando hay muerte hay miedo. Si no existiera muerte, pues no tendría que haber miedo, ¿no? Porque la muerte está asociada, muy pegada del miedo. Si no hay muerte, no hay miedo, ¿sí? Desaparece el miedo. Y por tanto, ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo el que vive, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. O sea, todo esto es basura, dice Pablo. Entonces, cuando ya empiezo a trascender la cruz, me doy cuenta que yo ya puedo estar realmente en otra dimensión espiritual diferente, porque yo hago parte del reino de los cielos. Y si hago parte del reino de los cielos, ya no me voy a estar preocupando de estar dependiendo de las personas como siempre he dependido, sino que empiezo ya a depender es de Dios como tal, y muero a este mundo. Muero a las personas. Ya no me apego a las cosas, no me apego al dinero. Al placer. Es que es increíble. Personas con enfermedades y todavía siguen siendo tacañas, todavía siguen siendo usureras, siguen luchando por el dinero. Por ejemplo, ¿cómo es que se cuando tú tienes muchas personas, muchas cosas de una sola, hacer, ¿cómo es que se dice, Rafa? No sé cuál es tu palabra. O sea, cuando tienes varias cosas de la misma situación, y vas juntando y vas como juntando. acumulando. Eso, vas acumulando. Le ayudé a mi esposa. Gracias. Vas acumulando, y aún vas acumulando placeres, personas. Quieres tener una vida de acumulación de todo lo que es mundano. ¿Sí o no, Rafa? Es increíble, o sea, suelta. Si tú no sueltas, más miedo vas a tener, no vas a ser libre, tu cuerpo va a seguir con enfermedades. Muere, aprende a morir, no a la santa muerte, eso es puro satanismo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la muerte espiritual. Tenemos que morir a este mundo. No te apegues a las cosas, suelta las cosas. Por eso es que duele tanto que alguien se vaya de nuestra vida. Por eso es que duele tanto que alguien, por ejemplo, con todas estas situaciones que se dieron del COVID y que se está dando todavía con tantas muertes, seguimos con tanto dolor. Suelta, es la voluntad de Dios. Que Él haga su voluntad en nosotros. Y en la medida que tú mueras a esas personas, mueras a las circunstancias, y empieces a buscar realmente la revelación de la cruz, mira, tu vida va a cambiar. Yo le decía a alguien, y espero que ese alguien esté escuchándome, mi Señor, y se lo decía en una forma de oración lo más de linda, mi Señor te está llevando a besar los pies, ve y besa los pies en la cruz, bésalos. Pero de todas formas, otra vez, como hablaba con ella, como otra vez el mundo vuelve a absorberla, las preocupaciones del mundo, todas las situaciones del mundo, como el trigo que van haciendo y aparece al lado la cizaña. Entonces empieza como las preocupaciones del dinero, el trabajo, y no besas la cruz. Dile a mi mamá, mamá, enséñame a comprender el valor de la cruz. Tú que viviste ese dolor tan duro de mi Señor, muéstrame por qué Él murió por mí. Explícame el concepto de muerte. ¿A qué tengo que morir? ¿Tengo que desapropiarme de qué?
¿Qué te hay en mí que no me deja ser libre? Hoy es un día para morir. ¿Qué te parece? Un día súper espectacular, de verdad que el Señor siga revelando en nuestro corazón que es morir, morir a la carne, porque de verdad tenemos demasiados apegos, queremos apegarnos a las personas, creemos que eso es lo que es la vida y eso es la gran mentira, el gran engaño. No es apegarnos a las personas, es realmente unirnos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de ellos vamos a poder aprender a vivir. Mientras tanto, solamente estamos ocupando un tiempo, un lugar en el espacio y estamos desperdiciando nuestro tiempo. Bueno, muy bien, entonces acuérdate, es el día sábado precioso de nuestra Madre María para morir. Muere y vive. Vive. Que el Señor te revele el concepto de muerte y te revele lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que tengas un día espectacular. Dios los bendiga.